Buenas noches con todos. Gracias Martín, gracias Milagros por la invitación y para hacer algunos comentarios sobre la presentación de este importante trabajo que ustedes han realizado, ¿no? Respondiendo un poco a la pregunta de Martín, ¿cómo influye la investigación periodística en el trabajo que realiza la Procuraduría? Sin duda la Fiscalía también, pero desde la Procuraduría podemos decir que colabora en estas investigaciones. Muchos de estos informes, de hecho, uno de ellos hace poco lo estamos conversando con Milagros, ayudan para que se abran estas investigaciones o que nosotros podamos promover estas investigaciones y a partir de ello quizás profundizar en documentos, en citaciones, en testimonios que debemos recibir para avanzar con estos hechos que se plantean a partir del nivel periodístico, pero que van tomando forma en una investigación penal que obviamente requiere otro tipo de rigurosidad y de estándar, ¿no? Entonces, revisando un poco el libro digital que se está presentando ahora, hay informes, obviamente, como ha explicado Milagros, de proyectos que se han llevado a cabo en el Perú, la IRSA, el Metro de Lima, ¿no? Pero veo también que hay informes o notas periodísticas sobre otros proyectos que se han producido en Argentina, hay una mención también a un proyecto en Colombia, BPA, Banca Privada de Andorra, también la relación con Angola, ¿no? Y entonces no puedo dejar de comentar que encuentro pues desde la experiencia, ¿no?, que tengo en la Procuraduría y de la revisión de casos de los proyectos que se vienen revisando acá en las investigaciones en el equipo especial en donde han intervenido la empresa Odebrecht, Camargo Correa o las otras brasileras, un patrón, ¿no? Un patrón que se repite desde los informes que veo en el libro digital, que se repite en cada uno de los proyectos, ¿no? Un patrón que por lo menos de lo que he revisado se repite en la parte de la ejecución. Con los sobrecostos que estaba comentando Milagros efectivamente en las obras, pero sobre todo con estos sobrecostos ilegales y con todo el aparato montado por estas empresas para lograr dinero ilícito o dinero en exceso indebido por parte del Estado, ¿no? Un patrón que además comienza con la conquista del proyecto, como le denominan algunos brasileros, a los cuales he podido asistido a varias de estas diligencias en Curitiba, la conquista del proyecto, que implica casualmente el estudiar dónde podía invertir la empresa, el estudiar a qué funcionario público se podía acceder, el estudiar a qué sector político se podía acceder también para poder conquistar el proyecto, ¿no? Entonces hay un estudio de todo ello por parte de estas empresas antes de hacer la inversión. Y luego pues encontramos también un patrón, ¿no? Un patrón que nosotros desde la Procuraduría le hemos denominado un patrón criminal, ¿no?, en el cual comienza definitivamente, después de esta conquista, de este estudio que hacen de los proyectos, con un acuerdo colusorio, bueno, que muchos de ustedes ya han escuchado en varios de estos proyectos, que ha sido a alto nivel, en algunos casos con expresidente de la República, en otros con presidente de gobiernos regionales, y bueno, ¿no?, los proyectos que conocemos. Entonces, con un acuerdo colusorio, pero que ha permitido, o sea, a partir de ese acuerdo colusorio, de repente desarrollar todo el esquema que ellos tenían planeado, ¿no? Luego del acuerdo colusorio, definitivamente había la intervención en los procesos de selección, ¿no?, con designación o con influencia en los puestos clave de los comités que tenían que seleccionar estas obras. Luego de firmados los contratos, normalmente comienza toda la parte de ejecución. Y acá hay algo bien interesante. De repente en el colectivo o la ciudadanía puede pensar que en el caso Lavallato, los acuerdos colusorios es allí donde de repente se pacta un monto de dinero, ¿no?, que le tiene que pagar la empresa al funcionario público y que ese pago de repente sale de la empresa para poder cumplir con este pacto, ¿no?, que se hace con el funcionario público. Pero de la revisión que nosotros hemos hecho en la mayoría de casos, por no decir en todos,
de estos proyectos es casualmente durante la ejecución de las obras, de donde sale el dinero para pagar estos acuerdos, estos pactos colusorios, ¿no? Es decir, hemos podido encontrar que a partir no de la firma del contrato, no del inicio de construcción de obras, sino de repente de las adendas, de las valorizaciones adicionales, de repente de las ampliaciones de plazo que hemos identificado en varias de estas obras, es a partir de esta ejecución de los contratos o en las obras en donde se produce este pago indebido de más, este pago por parte del Estado de más, y el que le ha permitido a las empresas casualmente pues cumplir con estos pactos iniciales, ¿no? Pero el esquema no queda ahí. El esquema abarca a los organismos reguladores como Citran, ¿no? Porque ustedes saben que la mayoría de estas empresas lo que ha realizado son contratos u obras de gran infraestructura, ¿no? Carreteras, en fin, y entonces el organismo regulador es los Citran en algunos casos, y entonces también ha influenciado sobre ellos para que permitan que estas valorizaciones, adendas y cosas adicionales que surjan de los contratos sean aprobados con facilidad. O sea, el acuerdo colusorio alcanza también a este regulador. Y no queda ahí. El esquema o este patrón concluye en los arbitrajes, porque tiene todo un esquema diseñado, porque si con el regulador, que es Ocitran, y si hay alguna disputa, alguna diferencia en esta ejecución del contrato, en el cual la empresa dice, hay tantos metrados que me tienes que pagar, y Ocitran o el regulador o el supervisor dice, no se tienen que pagar tantos metrados, sino es una cantidad menor. Entonces, esas disputas hacían que finalmente se active el procedimiento de arbitraje, ¿no? Y si no lo conseguían con el regulador para que sea el pago en exceso por parte del Estado, lo conseguían a través de los arbitrajes que ya, digamos, conocemos cómo se han manejado, ¿no? Con árbitros de repente dirigidos, con árbitros que también han recibido dinero para laudar a favor de estas empresas, ¿no? Entonces, encontramos pues un patrón determinado, un esquema determinado a partir del análisis de todos los proyectos en los cuales está involucrada la Procuraduría y que investiga el equipo especial que dirige el doctor Rafael Vela. Y encontramos pues que estos no son casos fáciles de investigar, son casos sumamente complejos, sumamente técnicos, con contratos que no se habían desarrollado antes en el país, con esquema de asociación pública-privada, cofinanciada, en donde los riesgos entre el inversionista y el Estado se fueron variando en la ejecución de los contratos. Y encontramos además esa dificultad de poder acceder a la información para descubrir la verdad, ¿no? A la que hacía referencia Milagros en su intervención, porque además tienen un esquema, han tenido un esquema muy difícil de acceder, ¿no? Entonces, creo que es importante, digamos, lo que se ha logrado hasta ahora desde las investigaciones a nivel penal, ¿no? Con la Fiscalía y el equipo especial, y también con los casos que no están dentro del equipo especial, pero que también investigan estos proyectos. Y se ha logrado, digamos, a través de esta cooperación internacional, ¿no? Principalmente con Brasil, ¿no? Que ha promovido tanto Rafael, además, para y que se ha logrado realmente gracias a que él asumió este liderazgo en el equipo especial, se ha vuelto un poco más fluido, porque la importancia casualmente de esos testimonios a los cuales nosotros hemos podido acceder desde Curitiba es casualmente entender cómo funcionaban desde dentro de estas empresas, ¿no? Y sin esa información es difícil entender este tramado, ¿no? De corrupción que ellos aplicaban aquí en Perú y seguro en otros países, porque obviamente ya sabemos todos que tenían esta división especial de operaciones estructuradas muy compleja, con varios niveles de transferencias financieras y varios niveles de offshore. Lo que nosotros veníamos conociendo hasta ahora era el quinto nivel, hay 4 anteriores. Entonces, con niveles muy, muy, muy difíciles, ¿no? Que sin esta colaboración de parte de estas personas no podríamos avanzar con las investigaciones.
Venía también pensando en qué implica el lavallato para nosotros, ¿no? Como peruanos, qué implica para nosotros como sociedad, qué implica el caso lavallato. Y comentaba, pues, antes de comenzar esta intervención justo con Gisela, que la verdad, este caso Lavallato lo que implica para nosotros, o como debemos entenderlo, es la oportunidad de cambio, ¿no? Definitivamente un aprendizaje, pero la oportunidad de cambio. La oportunidad de cambio de lo que obviamente no queremos que vuelva a pasar en el país. Sin duda es el caso de corrupción más importante en la región, no solamente en Perú, sino en la región, en donde ha trascendido, digamos, todo este sistema de corrupción entre varios países. Y claro, nosotros, por ejemplo, desde la Procuraduría, lo que yo les puedo compartir como aprendizaje, como oportunidad de cambio, es, por ejemplo, todo el tema de la institución de la reparación civil, ¿no? La reparación civil, pienso yo, institución dejada un poco de lado, porque en los procesos penales la reparación civil probablemente era lo que menos se miraba, ¿no? Es importante castigar y sancionar al que ha delinquido y al que es responsable penalmente, pero digamos que la reparación civil no tenía criterios, ¿no? O criterios uniformes para poder establecerse en uno y otro delito. Creo que este caso, porque es un caso de dimensión económica además, ¿no? Es un caso que ha impactado en el sector construcción fuertemente y que obviamente tiene un grupo importante, las más importantes empresas en este sector están involucradas en estos casos, en donde el tema de la reparación civil ha tomado, pues, una importancia que no tenía antes, ¿no? Y que ha obligado, para bien, ¿no? Poder generar criterios, estudiar sobre los temas de responsabilidad civil, y los operadores de justicia, ¿no? El Poder Judicial está haciendo un esfuerzo y creo que está adecuándose a esta nueva coyuntura para poder también hacer interpretaciones amplias sobre lo que es la responsabilidad civil y la reparación civil dentro de los procesos penales. Porque sin duda es importante la sanción penal que reciban, como digo, pero estas empresas, ¿no? Se van a ver mucho más afectadas, o de repente la sanción la van a sentir va a impactar de mayor manera si es que también la parte patrimonial es afectada como corresponde, no solamente por el tema de la sanción que deben recibir en materia pecuniaria, sino porque tienen que resarcir, ¿no? ese daño que han causado al Estado, pero además devolverle al Estado todo lo que le han robado en su patrimonio, ¿no? Todo lo que han recibido de manera indebida en su patrimonio. Entonces, sí creo que ha habido una preocupación especial ahora, porque todo un esfuerzo porque estas empresas sean incluidas para el pago de la indemnización que le deben al Estado. Y en ese esfuerzo nosotros hemos estado, bueno, yo tengo casi 2 años en el cargo, pero al inicio, ¿no? Las reglas que marcan esto son las del Código Civil. Y al inicio la medición para estos casos de corrupción lavallato se hacían con el Código Civil. Luego hubo un cambio, porque creo que el país o el Estado necesitaba una regulación especial sobre estos temas, ¿no? Y había una preocupación especial por saber cómo estas empresas le tenían que devolver al Estado ese dinero que habían recibido de mala manera. Entonces, bueno, hay una legislación especial y que nos ayuda, digamos, a definir el tema de la reparación civil. Luego, digamos, finalmente, desde la posición en la que estoy ahora, lo otro que también les puedo comentar es que la institución de la colaboración eficaz ha sido bien importante en todo este proceso, ¿no? Y no solamente en Perú, en otros países también, para poder resolver estos casos que comentaba Milagros, ¿no? Y ha sido un instrumento importante para los operadores de justicia, no solamente desde el punto de vista penal,
sin duda, el más importante es desde el punto de vista penal para conseguir las sanciones que se requieren, ¿no? Con esta información privilegiada a la que se accede. Pero también es un instrumento importante para lograr que estas empresas le devuelvan al Estado y poder recuperar, ¿no? la reparación civil o poder recuperar ese dinero que ellos han recibido de manera indebida. Entonces, creo que hay un camino más o menos que se va trazando. Sin duda, el aporte de estos informes periodísticos son importantes para todas estas investigaciones. La articulación que debe haber, digamos, entre los diferentes operadores de justicia también es importante. Ahí nosotros tenemos una relación bastante cercana con la Fiscalía para poder hacer este frente juntos. Y creo que finalmente, como aprendizaje, nos queda que como sociedad y como personas entendemos que queremos un cambio, ¿no? Queremos un cambio a partir de este caso. Y creo que la percepción de las personas es que lo que se está haciendo y los que estamos de este lado tratando de hacer un trabajo determinado es un trabajo que debe ir contra todos indistintamente, ¿no? Sin preferencias algunas. Y creo que eso es a donde se apunta y lo que se está logrando. Entonces, creo que sí hay conciencia a partir de este caso de lo que queremos ahora como país.